Hola, hola, hola. Aquí estamos nuevamente en este canal de Bellas, ni tan santas ni tan diablas, y vamos a hacer entrar a Jael, ya que ahí nos está pidiendo que la admitamos. Así que vamos por eso. Hola, mi Jael querida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pati? Bien, a ver, te voy a poner un poquitito más fuerte el audio porque no te escucho bien. Espérame un poco. ¿Ahora? Sí. Espérate. Sí, te escucho bajito, pero no importa. No sé si se quedará bajita la grabación. Puta, no sé, es que Ahora no. sí, ahí sí. Pero ahí sí. Lo que pasa es que estaba como bajita la grabación. ¿Tú me Ah, escuchas ok. bien? Sí, súper, súper, súper. Perfecto, súper bien, qué bueno. Bueno, yo había dado la bienvenida, ¿ya? Y qué rico porque en la vez anterior, en el podcast anterior, nos quedó un tema pendiente, porque estábamos hablando de que cuando nos controlaba el Ceremi, ¿verdad? Y cuando nos multaban y eso. Y yo quería también comentarte que muchas veces también hay multas por el uso de productos que no están registrados ante el ISP. Por ejemplo, cremas que no están registradas. Entonces, por eso es que también hay que tener como harto cuidado. Y justamente eso hace que uno se dé cuenta de la importancia que tiene el estudio de la cosmetología, ¿ya? Porque finalmente para poder ejercer como cosmetóloga, tú tienes que haber estudiado cosmetología, porque independientemente de que a lo mejor tú tengas otra profesión y que de hecho eso lo hemos estado viendo, no sé si tú te has dado cuenta, pero lo hemos estado viendo que hay muchas, por ejemplo, enfermeras, kinesiólogos, TENS, gente que empieza a entrar en esta área, porque esta área es un área muy rica en el sentido de que es un área que uno puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, están todas las cosmetólogas que son como holísticas y que hacen muchas cosas como con la energía y con ese tipo de cosas, personas que trabajan mucho con productos que son veganos, que son productos no probados en animales. Entonces, finalmente están las otras personas que pueden hacer, ¿verdad? A lo mejor tratamientos más invasivos, tratamientos diferentes, ¿te fijas? Está el médico que ya definitivamente hace una cosmética estética mucho más agresiva en ese sentido, donde él puede, porque tiene otras herramientas. Entonces, finalmente yo creo que nuestra área es un área tan grande, no sé qué opinas tú, pero yo encuentro que es un área tan grande donde tenemos espacio todos. Ahora, lo importante es estudiar. No sé qué opinas. Sí, yo creo que es muy importante certificarse como cosmetóloga porque obviamente si lo vemos otros profesionales tienen un amplio conocimiento en muchas áreas, pero obviamente en el área de la piel, como lo tenemos nosotras, que hemos recibido formación y que siempre estamos capacitándonos, porque la verdad que no es solo trabajar o estudiar, mejor dicho, un ratito, sino siempre estamos capacitándonos porque obviamente la tecnología, hay avances, ¿cierto?, en la cosmética, que uno tiene que ir a la par. Entonces, obviamente, tú puedes tener o estar calificado como profesional en tu área, pero si tú te quieres enfocar en la cosmetología, es muy importante que tú estudies y te prepares como cosmetólogas. Y yo sé que también tienes que rendir tu examen, o sea, es muy importante también estar certificada por el Ceremi y tener tu rol y bueno, estar en la lista, ¿cierto?, de prestadores del Servicio Nacional, pero también, para ti, no sé si me salgo un poquito del tema, se está viendo que hay muchas profesionales que tienen su rol, que rindieron su examen, pero no están en este sistema de prestadores de servicio, que también ahí hay algo que de repente puede ser perjudicial, ya, pero es súper importante en el fondo tener los conocimientos de la piel en sí, todo lo que conlleva la piel, anatomía, fisiología, conocer los productos, porque en verdad yo lo veo así, claro, una enfermera tiene mucho conocimiento en bioquímica, en química, en inyecciones, como para nombrarte algo así como puntual, ya porque yo sé que tiene un vasto conocimiento, pero en la piel en sí, no. Entonces, si tú quieres ser una cosmetóloga y trabajar en la piel, o sea,
tienes que estudiar, tienes que formarte, que es lo más importante, y ahí obviamente tú te vas a dar cuenta que hay una gama amplia de tratamientos que tú puedes hacer. Si tú eres más holística, como tú hablabas, puedes trabajar con tus manos, bueno, uno siempre trabaja con sus manitos, pero me refiero solo a hacer terapias manuales, ¿cierto? Pero también tú puedes ir aprendiendo y avanzando con la tecnología, que eso también es importante ir como a la par para no quedar atrás, en cierta forma. Pero es muy Sí, importante. mira, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que sucede? Es que yo creo que de repente existe con esta cosa de lo que hemos hablado ya otras veces, que es la inmediatez, que los influencers hablan en las redes sociales cualquier tontera finalmente. Entonces, como que todo el papel o el rol cosmetológico como que se tergiversa. Ya, yo así lo veo, porque, por ejemplo, yo les contaba la otra vez que había salido, qué sé yo, que usaran bicarbonato con agua y limón. Bueno, el otro día salió que hicieran una crema con bicarbonato, con crema de leche, con café. Entonces, finalmente, como que salen muchas cosas que, si bien es cierto, a lo mejor una piel normal puede utilizar ese tipo de producto, finalmente esa falta de conocimiento hace que las personas puedan cometer errores con su piel, definitivamente. Y ese error que comete esa persona que no tiene el conocimiento, también lo puede cometer una persona como una enfermera, incluso hasta un médico puede cometer un error. ¿Por qué? Porque el médico sabe mucho de piel enferma. Por ejemplo, Claro, los dermatólogos son capísimos en todo lo que es piel enferma, y los dermatólogos que se dedican a la estética son dermatólogos que han estudiado piel sana y que se dedican a eso y que estudian la piel sana y que hacen cursos para poder, en el fondo, entender, porque las pieles se deshidratan y una piel puede estar con una deshidratación superficial o una deshidratación profunda, y finalmente, ¿qué producto le va a recomendar el médico si el médico lo que ve es piel enferma? ¿Ya? Por ejemplo, también yo me he dado cuenta de que hay como mucha competencia también con los odontólogos, porque los odontólogos, que son personas que conocen, pero la anatomía de la piel, ni te explico lo profundo que lo conocen, al igual que los médicos estéticos conocen en profundidad la anatomía profunda de la piel, que está súper bien, pero de la anatomía superficial o de los productos que se tienen que usar cuando tú te enfrentas a una piel sana, pero que necesita algún tipo de tratamiento estético directamente o correctivo. cosmético, finalmente no tienes, ¿qué le recomiendas? ¿Ya? Si no te manejas con las líneas cosméticas. Entonces, finalmente, o no te manejas con tratamientos cosméticos, porque son diferentes, son totalmente distintos. Es decir, un tratamiento que hace una cosmetóloga es distinto al tratamiento que hace un médico o una enfermera, donde se van a utilizar otro tipo de recursos. Entonces, si yo quiero ser más, quizás hacer tratamientos un poco más invasivos, y yo soy cosmetóloga, lo lógico sería que estudie o enfermería, ¿verdad? O medicina, para que yo haga ese tipo de tratamientos más invasivos. Y al revés, también, es decir, si yo soy enfermera y quiero saber de piel, tengo que estudiar cosmetología. ¿Te fijas? Es decir, yo creo que eso es algo muy importante, y es más, yo le he hecho clases a muchas enfermeras y le he hecho clases a kinesiólogas de cosmetología, porque son personas responsables que saben que tienen que enfrentarse a otro tipo de clientes, porque finalmente el kinesiólogo está formado para tratar personas enfermas. La enfermera también está preparada para tratar gente enferma. Entonces, si tú estás tratando a una persona sana como una piel enferma, puedes equivocarte, que es lo mismo que le pasa a una persona en su casa que a lo mejor tiene una alteración en la piel y piensa que esa receta de crema que ella escuchó o vio o leyó en las redes sociales le va a hacer bien, porque ahí dice, hoy no, es que es para las arrugas y es para esto. Entonces ella piensa que a ella le va a funcionar, pero finalmente esta persona a lo mejor tiene otro problema de base, que finalmente ese producto, en vez de ayudarle, le va a perjudicar, que es un poco lo que estuvimos hablando la otra vez. Entonces, finalmente, como que, como dice el dicho, pastelero a tus pasteles. Es que, Yo mira, a creo mí que me pasa,
No, Pati, dale tú. No, yo creo que ese dicho está pero muy bien dicho. Pati, también me pasa que siempre como que siento que muchas veces a las cosmetólogas se les desnota, ¿cierto? Como que se le ve algo menor, como que es porque ser cosmetóloga es una profesión, ¿ya? Es un oficio, una profesión para mí, no es cualquier cosa, uno se prepara, entonces siempre como que se desnosta o se minoriza a las cosmetólogas y se le acusa de intrusismo, ¿cierto? Pero también yo siento que si un profesional que no es cosmetólogo se dedica a impartir cursos o se dedica a hacer cosas relacionadas a la cosmetología sin tener la formación, también eso viene siendo como intrusismo, pero de ellos hacia el área de nosotros. Es que eso depende mucho de qué es lo que va a enseñar. Porque, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, una enfermera me va a hablar de cuáles son los primeros auxilios que yo tengo que tener en un gabinete estético, está súper bien, Ah, claro. porque ella está manejando su tema, ¿te fijas? Entonces, y yo te lo digo porque yo, cuando estábamos con la escuela, cuando estaba yo como directora de la escuela, teníamos profesionales que iban a hacer clases específicas de una temática. Por ejemplo, teníamos un quiromasajista que le hacía clases no de quiromasaje, sino que les hacía clases de posturas adecuadas para trabajar. Y él no era cosmetólogo, él era quiromasajista, pero hacía su especialidad. Ah, claro. Entonces, uno tiene que tener súper claro que a ver, cuando uno enseña, ya cuando uno enseña, lo primero que tiene que tener claro es que lo que uno está enseñando está dentro de lo adecuado. ¿Te fijas? Y primero que todo, yo creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, Monte, yo no voy a enseñar a poner inyecciones, por ejemplo, Ah, obviamente. pero yo sé poner inyecciones porque yo hice un curso en la Cruz Roja. Pero yo sé poner inyecciones, pero yo no estoy autorizada a enseñarle a otro a poner inyecciones. ¿Te fijas? Pero sí, como yo soy cosmetóloga y tengo mi rol y estoy certificada y estoy como prestador individual de salud en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, yo soy una cosmetóloga y por lo tanto yo puedo enseñar cosmetología. Entonces, lo primero es, además de haberte certificado, el tener las aptitudes, porque también eso es importante. Fíjate que yo creo que hay muchas personas, por ejemplo, que tienen mucho conocimiento. Yo durante estos más de 40 años de ser cosmetóloga he conocido profesionales que son pero increíbles, que son espectaculares, que son personas como cosmetólogas fantásticas, pero que no tienen la capacidad para transmitir ese conocimiento. Entonces ahí tenemos otro tema, porque de repente, por ejemplo, uno dice, no, es que a mí me han pedido, muchas veces me han dicho, oye, Pati, hazte un curso para preparar profesoras para la estética. Pero es que no es tan fácil, porque no todas las personas tienen las aptitudes para enseñar. Entonces, tienen que tener las aptitudes para enseñar, primero, y segundo, tienen que tener las ganas de enseñar, ya que son muy importantes. Y tercero, tienen que tener experiencia, porque para mí es sumamente importante la experiencia, porque como tú bien dijiste, la cosmetología es un oficio, una profesión que está regularizada o regulada por el Ministerio de Salud, que eso es un aval importante, pero obviamente, si yo salgo de la escuela, suponte tú, y además no tengo muchas aptitudes para enseñarle a otros, y me pongo a hacer clases, lo más probable es que mis clases no van a ser lo más adecuadas. ¿Por qué? Porque no tengo la expertise. Yo, por ejemplo, me puse a hacer clases después de como 10 años de estar trabajando en la estética. Y me puse a hacer clases porque las mismas personas que llegaban a trabajar conmigo me pedían que les hiciera clases porque habían cosas que ellas no entendían. Entonces, ahí entré en el mundo de poder formar personas. Entonces, hay personas que tienen eso como innato, ¿verdad? Esa aptitud innata de poder enseñarle a otros, pero no todos la tienen. Entonces, no es así como que, ya, yo voy a hacer clases y por eso, pues, como tengo ganas de hacer clases, las voy a hacer y a lo mejor no tengo las aptitudes para poder entregar de manera adecuada los conocimientos. Porque además vivimos en un mundo donde las chicas, y yo te lo digo porque a mí me pasó, las chicas son súper rebeldes con respecto al conocimiento porque muchas veces esta niña que sale del colegio
siente que las redes sociales le enseñan más que la misma profesora. Entonces te desafían y te dicen, no, pero es que yo lo vi en YouTube y en YouTube el video decía otra cosa. Entonces, por ejemplo, el otro día me encontré con un YouTube donde había una kinesióloga hablando de los peeling cosméticos y decía que el ácido hialurónico era un alfa hidroxiácido. Y a mí así como que los pelos se me empezaron a parar, así yo dije, no, pero es que ¿cómo es posible que esta niña diga esto y esté dando un curso de peeling diciendo semejante estupidez? ¿Te fijas? Entonces ahí es donde yo digo, pucha, si yo voy a hacer un curso y tú me conoces y tú lo sabes, yo cada vez que voy a hacer un curso, oye, yo me pongo a estudiar y vuelvo a ver la materia y reviso los power y veo lo que voy a entregar, porque finalmente yo no soy conocedora de la verdad de todo. Entonces, yo tengo que estar recordando mi materia, tengo que estar buscando, ¿verdad?, más material para poder enriquecer ese curso y hacer que ese curso realmente sea algo que enseñe, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con esa persona que porque estudió a lo mejor una carrera más larga que la cosmetología, cree que ella puede entregar esos conocimientos, pero a lo mejor ni siquiera tiene las aptitudes y ni siquiera tiene la expertise? Porque si a mí una persona no me ha hecho un tratamiento facial, ya nunca en su vida, y yo conozco muchas personas que hacen clases que nunca han atendido gente, es decir, salieron de la escuela y empezaron a hacer clases y nunca tuvieron cliente porque se dedicaron solo a enseñar. Para mí esa persona tiene menos valor y no es porque yo la mire menos, sino que porque esa persona no se ha enfrentado a la realidad de atender un cliente. Yo me acuerdo que la primera vez que yo atendí un cliente, a pesar de que había estado en la universidad, etcétera, etcétera, que había estudiado y que mi profesora me decía, no, es que a ti te va a ir fantástico. La verdad es que yo la puse en la camilla, la dejé instalada y me fui al baño y dije, "Ya, ¿qué tengo que hacer?" ¿Qué estoy Porque, haciendo? ¿En claro, qué me porque metía? ¿en qué me metí? ¿Qué le hago a esta señora? Entonces, en ese momento es como que te da como el ataque. Entonces, la verdad es que alguien que quiere enseñarle a otros sin haber atendido a una clienta y haberla puesto en la camilla, ¿ya? Sin haber tenido esa experiencia de hacer un análisis de piel directo a una clienta, no a la alumna, sino que a la clienta y hacer un tratamiento y que si el tratamiento no te funcionó como tú querías, tener que darle la explicación a la... Es decir, hay una serie de información que se tiene que manejar. Entonces, para mí es sumamente importante el que esa persona tenga experiencia laboral atendiendo gente, porque finalmente ahí es donde se cuecen las habas, pues, como dice el dicho. Cuando tú te enfrentas al cliente es cuando se cuecen las habas, porque ahí es donde tú te enfrentas a la realidad, porque en el PowerPoint es todo hipotético, pues. El fototipo, tú puedes decir que el Fitzpatrick, que lo he visto también, que dicen que la clasificación de Fitzpatrick va del 0 al 6. Jamás Fitzpatrick habló de una clasificación 0. Entonces, es así como que nuevamente me agarro los pelos, o por ejemplo, que pongan fotos con un equipo que es como un ultrasonido en el ojo, cuando el ultrasonido lo que va a hacer es secar el humor acuoso del ojo y te puede dejar un tremendo daño ocular. Es decir, el área de los ojos y el área de los oídos son áreas que no se pueden tocar con el ultrasonido. Entonces, cuando tú ves esas fotos y ves esas imágenes o escuchas que esas personas dicen eso, tú dices, pero por favor, ¿qué están enseñando? ¿Qué están entregando? Y eso tiene que ver, como yo te decía la otra vez, que a lo mejor lo hacen para llamar la atención, para poner un post que llame la atención para que la gente entre y después explican que no es así. Eso espero, porque si están diciendo algo así, es realmente horrible. ¿Te fijas? Y finalmente, ahí es donde se denosta a la cosmetóloga. ¿Por qué? Porque si un médico ve esa foto, dice que estas cosmetólogas no tienen idea. Ya, si un kinesiólogo ve esa foto, va a decir, pero estas cosmetólogas están locas, porque van a poner un ultrasonido en el ojo. Entonces, finalmente, nosotras mismas nos pisamos la cola.
Y ahí es donde hay que regular, ahí es donde uno tiene que decir, a ver, ¿qué es lo que estoy entregando? Porque nosotros en la comunidad tratamos, ¿verdad? Y tratamos, porque en mucha gente en la comunidad, tratamos de como indicarles cómo va el tema, ¿ya? De hecho, ponte ahí, te voy a contar algo de ayer, pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Mira, te encuentro toda la razón, Pati, y también me ha tocado ver, porque bueno, tú sabes que yo participo en grupo y también obviamente de repente cuando tengo tiempo, tú sabes que mi tiempo de repente es muy agotado, pero me pongo a buscar como no sé buscar noticias, pero de repente me salen, ya me meto a Instagram y me salen, y he visto profesionales que ofrecen eh, hacer como curso en un ¿cómo se dice? Webinar. Webinar, webinar. Ya, un webinar. En 20 minutos tú vas a hacer vas a hacer esteticista integral, como que van a enseñarle todo en 20 minutos y más encima hay regalos y vas a poder emprender en la estética. Entonces ahí uno dice, claro, se desvirtúa porque obviamente, si tú te fijas, para poder ser una buena esteticista, yo no tengo nada en contra de los cursos cortos si son, por ejemplo, como unas actualizaciones. Ya, porque si tú ya tienes el conocimiento de base, tú ya estudiaste, ¿cierto? Eres cosmetóloga, esteticista integral y tú haces una actualización, súper bueno, ¿cierto? Porque tú aprendes nuevas técnicas y también hay técnicas que van como avanzando con el tiempo, es decir, que tú inicialmente se hacía de una manera y como todo es ensayo y error y prueba y todo, y uno va viendo cómo va funcionando el tratamiento en sí, hay cambios, ¿cierto? Porque todo tiene cambios. Y ahí yo no tengo problemas, pero cuando lo ofrecen para personas, en el fondo a mí me deja un poco mal cuando ofrecen estos cursos para personas que no tienen conocimiento, ¿ya? Porque es como que ya, vamos, emprende, y es como que si fuera una máquina, como que estuviéramos haciendo una máquina de personas masajeadoras o personas que hacen reductivo, y no es así. Para poder hacer un reductivo, para poder trabajar en la piel o en la parte facial, uno tiene que partir de la base, o sea, uno no empieza a hacer al tiro masaje reductivo. Tú tienes que aprender anatomía, tienes que aprender qué es la adiposidad, ¿cierto? ¿Qué es el tejido adiposo? ¿Cómo se trata? ¿Por qué pasa? ¿Cuáles son las enfermedades asociadas, etcétera, ¿cierto? Y tú de ahí vas desarrollando y de ahí pasas como a lo práctico, pero en 20 minutos o en una hora, ¿qué se va a aprender? Aparte de ¿Me que la entiendes? otra cosa importante es que prácticamente todos esos cursos, y nosotros también tenemos de esos cursos, son cursos donde tú ves que la otra persona hace. No es que tú estés haciendo, es decir, yo no meto la mano como alumno para hacer, sino que yo estoy viendo cómo se hace el masaje. Entonces, si tú no tienes una base, por eso es que es importante justamente lo que tú dices, de que son cursos como de posgrado, ¿verdad? O de actualización, o talleres para actualizar mi conocimiento, o para a lo mejor mirar desde otra vereda lo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que pasa también con los congresos, con los seminarios, donde tú vas a ver, ¿verdad? A la persona haciendo algo, y por supuesto, si tú tienes el conocimiento, vas a poder a lo mejor emular eso en tu gabinete, ¿va? Pero si tú no tienes idea de masaje, y tú ves a alguien haciendo un reductivo donde hay un petrissage profundo, ¿ya? En el oblicuo o en el recto del abdomen, etcétera, entonces tú vas a mirar eso y vas a tratar de emular algo que no sabes cómo se hace, y lo más probable es que en vez de reducir vas a dejar con una flacidez enorme a esa persona. ¿Por qué? Porque no vas a hacer ni la presión, ni la vibración adecuada, ni la frecuencia adecuada correcta. ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento. Entonces, finalmente, eso hace que siempre uno tiene que estudiar en algún lugar donde te hagan una base, ya una base importante, donde tú ya manejes la maniobra y después tú quieras hacer un taller un poco más específico, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso es fundamental que la persona y a mí me preguntan mucho si yo hago clases de cosmetología y yo siempre las mando a las escuelas de cosmetología.
siempre las mando porque le digo yo, tú tienes que tener una base de... Yo te puedo enseñar de biotipo cutáneo, te puedo enseñar de fototipo, te puedo enseñar muchas cosas, pero tú tienes que tener la base de hacer un diagnóstico facial. Porque si no es partir de la base, y tú no vas a aprender solo mirando a otra persona haciendo, que lo haga, ¿ya? Porque uno no tiene la expertise de poder practicar. ¿Ya? La práctica en este tipo de materias básicas es importantísimo. Ya después que yo ya sé la parte básica, suponte tú ya aprendí a hacer masaje, aprendí a hacer todos los tipos de masajes, sé algo de anatomía, me manejo más o menos con eso, ahí yo puedo profundizar. Y en el fondo decir, ¿cómo mejoro el tratamiento reductivo? ¿Cómo mejoro la celulitis? ¿Cómo mejoro mis tratamientos de celulitis? Porque a mí me pasa muchas veces también que hay colegas que me dicen, oye, Pati, mira, todo esto le dice a la persona y mira, no pasa nada. Y ahí tú te das cuenta que de inmediato no es un problema de la maniobra, no es un problema de lo que está utilizando, sino que es un problema del protocolo que está usando, que no es el adecuado porque finalmente ella aprendió muchas cosas y las está aplicando todas juntas, pero no entiende, como tú bien dices, la base de la problemática. Entonces, si yo no entiendo la base de la problemática, no puedo solucionarla. Ya, porque finalmente no, por ejemplo, el otro día alguien preguntó por las manchas. Le decían, oye, no, pero es que la mancha vuelve a aparecer. Claro, la mancha siempre va a volver a aparecer porque la mancha es recidiva, es decir, va a volver a aparecer y por lo tanto cuando yo hago un tratamiento, tengo que tener claro esa condición y por eso es que a la clienta le tengo que decir que se tiene que cuidar y lo más probable es que ese tratamiento va a ser mucho más largo y voy a tener que volver a retomar a la clienta después porque a lo mejor no va a volver con el mismo intensidad la mancha, pero sí va a volver. Es decir, una mancha es un daño en la piel que se va a mantener durante mucho tiempo. ¿Te fijas? Eh, Sí, por supuesto. Ahora, por otro lado, Kael, yo considero que las cosmetólogas chilenas somos espectaculares. Siento que muchas veces nosotras mismas nos minimizamos con respecto a nuestros conocimientos. Pero el hecho de dar un examen ante el Seremi de Salud, el hecho de tener un rol como prestador individual de salud, hace que nosotros tengamos un rol importante dentro de lo que es un tratamiento estético. Ahora, el grave problema es que siempre estamos mirando cómo crece el pasto en el patio del vecino. Siempre estamos mirando para el lado, ay no, pero es que las argentinas pueden hacer esto, ah no, pero es que las colombianas pueden hacer esto, ah no, pero es que las mexicanas, y finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es darnos el valor que tenemos, porque realmente si nosotros, y yo conozco muchas profesionales que son espectaculares, tengo muchas colegas que son espectaculares, como tú, por ejemplo, Ah, ¿ya? Pero claro, que somos personas que hacemos los tratamientos bien, que somos responsables, que estamos ahí comprometidas con el paciente, con el cliente, ¿te fijas? Que trabajamos bien. Yo tengo unas colegas que hacen unos tratamientos postoperatorios, pero maravillosos. Entonces, finalmente, eh, nosotras mismas no nos valoramos lo suficiente y nos empezamos a confundir con todas estas cosas que aparecen en las redes sociales. es que lo que pasa, Pati, que igual hay mucha información y cosas y de repente uno, a mí me ha pasado que uno se siente como, eh, a ver, como que no está muy en a ver, como que uno no sigue el paso o no está alineada como con la tecnología o las técnicas, no sé cómo decirlo. Entonces, como que uno se empieza a ver y es que
yo creo que, a ver, yo no me enfoco en lo que hace el resto, a mí me gusta enfocarme en lo que yo hago, pero de repente uno ve también que hay procedimiento y cosas, entonces uno, claro, y ve, es que, ¿qué es lo que pasa, Pati? Que de repente uno ve que esas personas están como forradas en seguidores y en, no sé, ¿cachai? Entonces uno dice, chuta, ¿cómo lo hace? Y te das cuenta y empecé a observar y te das cuenta que a lo mejor, claro, todos nos equivocamos y hay cosas que no están bien. Entonces tú dices, pucha, ¿por qué? Ay, no sé, pasa esto. ¿Por qué esta persona que, a ver, cuando uno tiene una formación y uno hace un curso y uno se especializa, tú te fijas inmediatamente. A mí me pasa mucho que de repente no es que yo lo vea, sino que algunas alumnas me mandan video, me mandan pantallazo y me sale de, por ejemplo, ya la técnica que yo hago, microneedling. Y que ofrecen que es, por ejemplo, en los labios, que va a estar, le va a durar 3 semanas. Y eso es falso. Nunca va a durar 3 semanas. ¿Por qué? Y esto yo lo tuve que aprender ensayo y error con el tiempo, con la experiencia, porque en un comienzo, cuando a mí me iniciaron, donde yo tomé esa capacitación, me dijeron que era una persona que vendía como la marca, ¿me entiendes? Entonces, no, que te va a durar tanto tiempo y súper. Cuando yo lo realicé, la primera vez en una clienta, no le duró nada. Yo me lo realicé a mí y no me duró nada. Me duró súper pocos días. Entonces yo dije, pucha, yo estoy haciendo algo mal, ¿me entiendes? Yo estoy haciendo algo mal, lo estoy aplicando mal. Y seguí practicando y me di cuenta que yo no estaba haciendo algo mal, que ese pigmento no duraba porque era un pigmento semipermanente, no trabajábamos a nivel profundo, por lo tanto, evidentemente no me iba a durar mucho tiempo, me iba a durar súper poco. Cuando ya después pasado el tiempo, yo empecé a enseñar, me dieron la oportunidad y empecé a enseñar, siempre le hablé a las alumnas y le empecé a explicar esas cosas, la verdad de una técnica. ¿Por qué? Porque muchas veces a eso iba. Te inflan como una técnica y que tú vas, y no, no todo es inmediato. Tú para lograr resultados en capilar, facial o corporal o en cualquier procedimiento que tú hagas, no solo con microneedling, sino manual, tú tienes que hacer paso a paso, sesión tras sesión, y es un complemento. Entonces, cuando tú ves todo eso y ves que esa gente tiene tantos seguidores y tú te das cuenta que en el fondo es una falacia, tú dices, no, ¿qué pasa aquí? ¿Cachai? Como que uno queda y te tiendes a fijar en los demás. No sé si me entiendan lo que voy. Te entiendo Entonces, absolutamente. claro, y uno dice, no, pues si esto es ensayo, uno va aprendiendo porque uno va modificando. Yo siempre le digo a mis alumnas, a lo mejor a usted, cuando usted ya pase un tiempo y tenga su práctica, va a encontrar y va a cambiar va a modificar su protocolo. Pero mientras trabaje con los parámetros establecidos, no dañar la piel, porque algunas chicas me decían, pero profe, mire, yo he visto que sangra la piel y no, es que eso no tiene que ser eso, y ahí nos vamos para un lado médico, nos vamos a dañar la piel, que lo único que podemos hacer es que entre una infección. Y como todo procedimiento, o sea, por ejemplo, el otro día me enteré que así, estábamos conversando con una colega, pero como no voy a decir el nombre de lo mismo, que en una escuela estaban enseñando a sellar un reductivo con termoterapia, Con calor. con calor. Entonces, fíjate cuánto tiempo estuvo esa colega trabajando así y ella aprendió así, le enseñaron así, no es su culpa. ¿Me entiendes? Entonces ahí tú te fijas y dices, chuta, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? Porque yo sé que sí, hay muchas buenas profesionales que enseñan de la manera adecuada, pero uno tiene que también, a lo que tú hablabas, cuando uno hace un curso, ¿cierto? Empieza a hacer un curso, yo a veces también me equivoco, puedo cometer errores porque somos humanos, pero uno se prepara en una técnica, uno sabe aplicar la técnica. Entonces tú también has tenido la práctica, entonces sabes lo que pasa y lo que no. Entonces yo no me puedo poner a vender una pomada o vender un producto o vender un curso donde no voy a estar enseñándole bien a la alumna los conceptos, porque en un tratamiento reductivo empieza, ¿cierto? Colagenización, preparación de la piel, activa ganglios, ¿cierto? Todo el tema, luego, si esa adiposidad, si esa clienta es para utilizar, por ejemplo, porque si tenemos una celulitis
más adiposidad, obviamente depende del grado de la celulitis si yo puedo aplicar o no calor. Entonces ahí tú aplicas calor, pero eso es para iniciar la termoterapia. Después tú pasas a tu etapa activa donde tú aplicas la ampolla, haces las maniobras, ¿cierto? Y luego de terminar tus maniobras, entre maniobras tú vas drenando y sellas, ¿verdad? Sellas con frío, puede ser vendas frías, criogel, pero sellas con frío o con una aparatología si tú usas aparatología. Pero ¿qué es lo que se está enseñando? O sea, y ahí yo veo, por ejemplo, estas mismas personas que ofrecen webinar y ofrecen en una hora que tú emprendes, yo digo, no pensarán, yo no sé si esta regulación para algunas cosas es como muy cuadrada y para otras hay vacíos legales tan grandes, o sea, y yo creo que igual uno tiene que, sea cual sea la profesional que enseñe, o sea, que se instruya, que aprenda. Si uno a veces hay cosas que te faltan, yo aún así sigo aprendiendo y sigo metiéndome en curso, tú sabes, Pati, de las técnicas que yo ya sé, porque siempre uno saca algo nuevo, algo bueno, y yo rescato lo bueno y dejo lo que a mí no me sirve, lo dejo a un ladito y voy rescatando lo bueno. Pero ¿en qué estamos? Bueno, En es que tenemos que que prepararnos. Bueno, es que ahí, por ejemplo, tú diste en el clavo con algo súper importante, pero que no lo vamos a poder hablar en este podcast, y que tiene que ver con la base, ¿ya? Así que en el próximo podcast vamos a hablar de por qué sucede eso que tú estás diciendo, porque realmente es muy importante y la gente muchas veces no lo toma en cuenta. Pero ya se nos fue el tiempo, porque realmente el tiempo vuela cuando estamos Vuela. juntas. Así que yo estoy súper contenta, ¿verdad? Porque quiero que nos sigan en nuestras redes sociales. Acuérdense que Facebook, Patricia Jimena Bernal Bernal, en Instagram como la-Pati Bernal, en TikTok como ni tan santas ni tan diablas, por supuesto, en nuestro portal de www.cosmetologiachile.com. Y si tú quieres ser parte de nuestra comunidad, me puedes escribir a cualquiera de esas redes sociales y te mando, ¿verdad?, un link para que te incorpores a Cultura Estética, que es una comunidad donde nosotros compartimos, ¿verdad?, información de lo que hacemos como comunidad. También ahí participa Jael, porque en www.cosmetologiachile tenemos cursos, y tenemos cursos gratuitos y tenemos también cursos pagados. Así que, y hacemos masterclass que son gratuitas siempre. Vamos a tener una masterclass ahora a fin de mes, así que si quieren estar en el grupo Cultura Estética, pídanlo a través de las redes sociales. Se lo pueden pedir también a Jael. Jael, su Instagram es Jael V Estudio, ya, para que así la sigan también. Porque la idea es que nos unamos, es que estemos en armonía y podamos en el fondo crecer todos juntos, ¿ya? Y ayudarnos y dar luces realmente de lo que sí funciona, y también dar luces de lo que no funciona tanto. Así que nos quedaron hartos temas ahí en carpeta, porque les quería comentar que ayer hubo un evento estético después de muchos años que estaba muy contenta la gente, así que ahí también lo vamos a comentar en el próximo podcast. Así que nos despedimos con la música de siempre. Chao, chao, que estén súper bien. Excelente semana para todos. Chao, que estén bien.